Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Marcos. En esta mañana tendremos nuestra segunda exposición, nuestro segundo mensaje de esta serie que iniciamos la semana anterior acerca de Jesús como el siervo perfecto. Y quiero hacerles no solamente una aclaración, sino darles un detalle importante. Esta serie la estaremos llevando a cabo durante, el Señor nos permita. No tenemos fecha precisa para terminar, pero estaremos cada vez que el Señor nos permita estar aquí domingo en la mañana predicando acerca de este hermoso libro, hermoso evangelio que nos presenta un aspecto, una faceta importante del evangelio que es Jesucristo. Dicho esto, estaremos algunos domingos o tendremos algunos predicadores domingos en la mañana como acostumbramos, y eso significa que tendremos algunas pausas durante toda esta serie. Pero esperamos con el Señor y con la ayuda del Espíritu Santo de que este evangelio nos sirva para conocer mejor al Señor y también que nos sirva para ser mejores siervos del Señor. Jesucristo es el siervo perfecto. Esa es la idea que nos presenta, la faceta de Jesús que nos presenta San Marcos. Y como nos dice en el capítulo 10, Él no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el propósito del cual Jesucristo vino a esta tierra. Y recordemos que lo que nos presenta San Marcos es a Jesucristo en acción. A Jesucristo haciendo cosas. Por eso es un evangelio bastante activo, un evangelio bastante rápido. Es el más corto de todos los evangelios. Y lo que nos presenta aquí es Jesucristo actuando, haciendo. Recordemos que este evangelio fue escrito para una audiencia romana y los romanos no le interesaba mucho de quién venía, qué hablaba, qué decía. No, los romanos le interesaba mucho qué se hacía, qué hacían. Y por eso Marcos, que no era apóstol, pero sí era bastante allegado a los apóstoles, sirvió con Pedro, pero también sirvió con Pablo, también sirvió con Bernabé. Es el encargado de escribir este evangelio. Según la tradición cristiana, en el primer siglo, segundo siglo, se le atribuye específicamente a Marcos, a Juan Marcos, la escritura de este evangelio. Obviamente fue aprobado por los primeros cristianos, la iglesia del primer y segundo siglo, básicamente el segundo siglo, este evangelio. En el versículo 1, que nos dice principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, nos presenta allí de quién es el evangelio, el contenido del evangelio y quién trae el evangelio. Eso es lo que nos presenta. No nos da genealogía como nos dice Mateo y Lucas. Solamente dice que es hijo de Dios. Y como es hijo de Dios, Jesucristo es hijo de Dios, Él es perfecto. Él es único, Él es singular. Igualmente, San Juan no nos da genealogía de Jesús porque si Jesús es Dios, Él no tiene genealogía. Él es eterno, Él siempre ha existido, Él es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Igualmente empieza este evangelio de esta manera, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y procedemos a leer los versículos posteriores hasta el versículo 8, porque en esta mañana vamos a ver estos versículos.
Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Esta es la palabra del Señor, y que el Señor bendiga su palabra en cada corazón en esta mañana. Hermano, vamos a orar por un minuto y pídale al Señor ahí mientras oramos que el Señor le hable en esta mañana. Dígale a sí mismo: Señor, yo quiero escuchar tu palabra en esta mañana. Yo quiero escuchar tu voz en esta mañana. Señor, estamos aquí en esta hora. No queremos escuchar la voz de Isaac. No queremos escuchar los pensamientos de Isaac. Un hombre débil, insuficiente, imperfecto. Aún él mismo necesita escuchar tu palabra en esta mañana. Te pedimos, Señor, por favor, de que tú hables a tu pueblo en esta hora, que nos hables a nosotros. Mi deseo es que, si te place, Señor, por favor, que me utilices como un canal, un instrumento, vaso de barro, para que tu palabra sea engrandecida y los corazones y los oyentes sean bendecidos. Háblanos, Señor. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La vez anterior titulaba el mensaje el Evangelio de Jesucristo. En esta mañana le he puesto al mensaje en esta porción: la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. Este es el Evangelio según San Marcos, como lo escribe, como lo narra Marcos. Algunos entienden, como dijimos la semana anterior, recapitulando un poco, de que la mayoría de los escritos o estos escritos de San Marcos tienen una influencia bastante importante y bastante grande de Pedro. Algunos dicen que Marcos escuchó de Pedro todo lo que él escribió aquí en este evangelio. Y Marcos escribe y habla acerca de lo que Jesucristo hizo. Y lo primero que nos enseña Marcos no es acerca de Cristo, sino acerca de alguien que vino antes de Cristo. De hecho, todos los evangelistas, tanto Mateo, Marcos, aquí lo vamos a ver, Lucas y Juan, los cuatro evangelistas, de hecho, el mismo Lucas en el libro de Hechos, en una ocasión por allá por los capítulos 20 y 21, mencionan, todos los evangelistas mencionan a Juan el Bautista. Recordemos que en una ocasión Jesucristo dijo que nacido de mujer no había un hombre más grande que Juan. Era un hombre, como lo vamos a ver aquí, como lo leímos, un hombre sumamente sencillo. Era un hombre sumamente humilde. Era un hombre sumamente enfocado en lo que él tenía por labor. Hace unos años atrás prediqué acerca de Juan el Bautista, hablando acerca de que este hombre
solamente vivió unos 30 años. Un hombre que murió joven, pero que cumplió con el propósito que Dios le había encomendado. Hermanos, no importa los años que tú tengas o que vivas en esta tierra, preocúpate por cumplir el propósito por el cual Dios te ha dado la vida. Preocúpate por eso. Y lo digo porque, hermanos, muchos cristianos estamos enfocados en tantas cosas secundarias. No estoy diciendo que no son importantes, pero tantas cosas secundarias que se nos olvida cuál es el propósito por el cual estamos en esta tierra y el propósito por el cual Dios nos salvó. Hermanos, Dios no nos ha creado simplemente para que disfrutemos de la vida. No, Dios nos creó para que disfrutemos de Él mismo en esta tierra y que le podamos servir. Hermanos, no hay satisfacción y felicidad sin Dios. Por eso solamente un paréntesis hablando un poquito acerca de Juan. Un hombre de 30 años fue martirizado, pero cumplió con el propósito por el cual él había venido. ¿Cuál era el propósito? Predicar, proclamar acerca de quién? De Jesucristo. Predicar el evangelio. Recordemos que Cristo es el evangelio. El evangelio no contiene a Cristo, no, el evangelio es Cristo. Y eso es lo que vimos en el versículo 1, el evangelio de Jesucristo. No hay verdadero evangelio sin Cristo. Y recuerde que decíamos al final, la semana pasada, de que el cristiano es el que se identifica ¿con quién? Con Cristo. No hay cristiano, hermanos. No puede haber cristiano si no se identifica con Cristo, con los, vamos a decirlo de esta manera, con los ideales de Cristo, con las enseñanzas de Cristo, con lo que Él ha dicho. El cristianismo de hoy día, lo que se le llama cristianismo hoy día, carece de la persona de Cristo. Y lo vamos a ver ahora. Hermanos, la predicación es la forma que Dios ha escogido para llevar el evangelio a la humanidad. Esa es la idea que vamos a ver aquí en estos versículos. Por eso le titulé el mensaje en esta mañana, la predicación del evangelio. ¿Y por qué le pusimos de esta manera? ¿Por qué vamos a desarrollar esta idea? Bueno, porque los versículos del 4 en adelante, la palabra predicar aparece 2 veces. En los versículos 2 hasta el 8, lo que se destaca, aunque la palabra predicar aparece 2 veces de manera puntual, lo que está infiriendo, la inferencia que nos está dando estos versículos es acerca de la predicación del evangelio de Cristo, la proclamación del evangelio de Cristo. Pablo lo dice de otra manera en 1 Corintios capítulo 1, el versículo 21, él dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, dice Pablo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? De la predicación. ¿Por qué cómo Dios agradó salvar a las personas, a los creyentes específicamente? Por las canciones. Porque por un toque. Porque eso es lo que uno escucha cada rato en la calle. Yo estoy esperando que Dios me toque. No, Dios no anda en la calle tocando a gente. Dios anda predicándole a la gente el evangelio. ¿Tú quieres que Él te toque? Él te va a tocar tus oídos con la palabra. Te va a tocar tu corazón con la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermanos,
Juan, quizás me voy a adelantar un poquito, pero Juan no vino a relajar, ni a jugar, ni a hacer nada. Juan vino a predicar el evangelio. Y recuerde que San Marcos nos presenta a Jesús como el siervo. Vemos la muerte de Juan un poquito más adelante, que lo vamos a ver en el capítulo 6. Dios identifica también a Jesús como el siervo, lo vamos a ver más adelante en el versículo 9 hasta el 11. En la tentación, lo vemos en el capítulo 1, 13, 12 en adelante, también vamos a ver acerca de las actividades del siervo siendo tentado en su primera etapa de su ministerio. Y luego entonces, a partir del versículo 14 del capítulo 1 hasta el capítulo 13, vamos a ver lo que se llaman las obras de este siervo, que él hizo. Pero en esta primera parte, en los versículos 2 al 8, vamos a estar viendo algunos aspectos importantes acerca de la predicación del Evangelio de Cristo. Hay varios aspectos y yo los he encerrado en básicamente tres, para que no nos perdamos tanto. Tres aspectos importantes de la predicación del Evangelio. En primer lugar, la predicación del Evangelio prepara el corazón. Miren lo que nos dice el versículo 2 y versículo 3. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual que preparará tu camino delante de ti, voz del que clama. Esa palabra clamar habla de proclamar o de predicar. Voz del que clama, ¿dónde? En el desierto. ¿Cuál es la palabra que aparece otra vez? Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lo que vemos aquí es que Dios usó a un hombre, a un hombre común y corriente para preparar el camino de Cristo, preparar el camino a Cristo. Lo interesante es que este hombre, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre Elizabeth, no hablaría de sí mismo, sino que hablaría de aquel enviado por Dios. Vemos aquí entonces a un enviado para hablar del enviado especial de Dios. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Bueno, porque el versículo 2 nos dice que el profeta Isaías profetizó acerca de él, que dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿A dónde envió Juan? ¿A dónde envió Dios a Juan? Bueno, nos dice al pueblo de Israel. Y nos dice en el versículo 4, y vamos a ver otros pasajes más adelante, que él estaba en el desierto. Hermano, ¿usted sabe lo que significa desierto o qué simboliza el desierto? El desierto no solamente simboliza lugar de prueba, sino que el desierto simboliza también un lugar de preparación. Por eso Dios pasó al pueblo de Israel de una nación, Egipto, y los pasó por el desierto para luego llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida. El desierto no solamente significa prueba. El desierto habla de preparación, pero también de purificación. Usted puede poner esas tres P ahí, lo que significa el desierto. Prueba, preparación y purificación. Eso significa el desierto. El desierto también tiene que ver con un lugar o enfatiza o refleja un lugar
aparte de las pruebas, pero un lugar fuera de las distracciones. ¿Qué hay en el desierto, hermanos? En el desierto no hay nada, arena y sol. De manera que la predicación de Juan en el desierto habla de que, y fíjense que más adelante nos dice que salían, el versículo 5, salían a él toda la provincia de Judea. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde salían? Hacia el desierto. ¿Cuándo fue en estos días? No sé si fue el domingo en la noche o un día en esta semana. Estuve viendo un, no un pequeño un documental pudiera ser, pero un recuento de uno de esos youtubers que andan el mundo, andan en diferentes lugares. Y en esta ocasión él visitó Jordania, él estaba por Jordania y fue al río Jordán, donde fue bautizado el Señor. Y estaba viendo esto y lo que él narraba y se veía, y él decía, este lugar es un lugar desértico. Salir de la ciudad, salir del pueblo a un lugar donde no hay nada, solamente arena, calor, quizás algunos árboles. Y mira, interesante, un río. Pero el texto, el versículo 2 nos dice, como está escrito. Nos está diciendo aquí, y la idea que nos está transmitiendo esa frase es que la llegada de Juan no fue algo improvisado. La llegada de Juan fue algo profetizado. No fue algo al azar, no fue algo por coincidencia, sino fue algo que ya Dios había determinado. Como está escrito en Isaías el profeta, específicamente en Isaías, aunque esta profecía aparece en Malaquías también. Isaías 43 es donde aparece la profecía que está citando Marcos. Dice, voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y algo interesante, que aunque Juan está hablando de Jesús, del Hijo de Dios, del Mesías, Isaías hace referencia a quién? A Jehová, a Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo el texto? Que Jesucristo es Dios. Él es Dios. También esta profecía aparece en el libro de Malaquías capítulo 3, el versículo 1. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo al Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En primer lugar, hermanos, Juan llegó porque ya había sido profetizado y él llegó con el propósito de preparar el camino a Dios, de preparar el camino al Mesías, de preparar el camino a Jesús. Antiguamente había una costumbre que todavía en nuestros tiempos se usa, quizás no lo vemos de esa manera y se lo voy a ilustrar, pero era una costumbre de que antes o ante la llegada, antes del rey, se enviaba un mensajero. Yo sé que ustedes han escuchado esto, pero solo quiero recordarlos. Y no solamente que anunciaba y decía, viene el rey, viene alguien especial, viene el rey. No solamente anunciaba, sino que se encargaba de preparar el camino del rey. Le dije que se lo iba a ilustrar de esta manera.
Usted sabe que cuando el presidente de la República va a un lugar, se anuncia, ¿no verdad? Que se anuncia. Pero no solamente se anuncia la llegada del presidente, sino que antes de la llegada del presidente, ¿qué se hace? Se prepara el camino por donde va a cruzar el presidente. Por eso es que vemos que a veces cuando viene el presidente, a que uno no sepa, vemos hoy por qué están pintando la calle, por qué están arreglando la calle, por qué le están tirando asfalto, por qué está tapando los hoyos. Pero mira, esto no se hacía ayer y lo hicieron de un día para otro. No, lo que pasa es que viene el presidente. Y hermanos, a veces nosotros como críticos lo vemos como algo malo, pero no, es algo positivo. Entonces eso significa que nos conviene la visita del presidente, porque cuando llega el presidente se arreglan algunas cosas que tienen años sin arreglar. Aunque después que él se vaya, no le pongan más la mano a eso, pero por lo menos lo arreglaron por un tiempo. ¿Estamos entendiendo aquí? Lo mismo, lo mismo. Y de hecho, el mismo texto nos lo dice. Él se va a encargar de anunciar, pero también de preparar el camino. Ese mensajero se encargaba de anunciar, de llenar hoyos, de derribar montañas, de quitar escombros, de quitar obstáculos, de crear un camino recto y despejado para el Señor. Esa era la tarea de Juan. Por eso mire lo que dice el versículo 3. Voz del que clama en el desierto, enderezad, preparad el camino del Señor. ¿Y qué más? Enderezad sus sendas. La tarea de Juan no era aplanar ni llenar los hoyos de las calles de Israel o de Jerusalén. Era de aplanar, aliviar, preparar los corazones de las personas en Israel y en Jerusalén. Hermanos, eso es lo que hace la predicación. La predicación va más allá de lo externo, la predicación va a lo interno. Por eso la predicación, hermanos, tiene que ser precisa, concisa y clara. Es ahí donde Dios va a hacer la obra. Y veremos algo un poquito más adelante. De hecho, si usted va a Isaías, vamos a ir a Isaías, por favor. Capítulo 40. Leímos ahorita el versículo 3, donde nos dice claramente, voz del que clama en el desierto. Isaías 40, 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová o a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Pero ¿qué dice el versículo 4? Mire, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y entonces, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Hermanos, oigan bien, cuando se predica el evangelio de Jesucristo, Dios hace una obra especial en los corazones y la gloria de Dios es desplegada. Hermanos, tristemente hoy en muchos púlpitos y en muchos lugares no se está predicando el evangelio. No es la gloria de Dios que se está mostrando, es la gloria del hombre. Porque hay mucha predicación humanista. Pero eso en el punto número 2, en la parte número 2 del aspecto importante del evangelio. Mano, fíjese que en San Marcos y también en Malaquías y en Isaías se le llama a Juan, oiga cómo se le llama a Juan. He aquí yo envío mi mensajero. El mensajero tiene un dueño.
El mensajero le pertenece a alguien. El mensajero tiene a alguien que lo envió. Él no va por su propia cuenta. Él va porque alguien le envió. Y no solamente esto, sino que él tiene un mensaje que dar. Dios escogió a Juan, pero no solamente escogió a Juan. Ven, te escojo a ti para que lleves el mensaje. No simplemente eso, sino que lo escogió. Y mira, este es el mensaje. Hermanos, tenemos que tener claro algo, que nosotros como cristianos, como creyentes, solamente somos mensajeros de Dios. El mensaje no es tuyo, el mensaje no es mío, el mensaje es de Dios. Él nos ha dado el mensaje. ¿Por qué entonces hay que estar inventando con el mensaje? ¿Por qué hay que estar inventando con el mensaje? Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 5 que somos embajadores. ¿Qué somos? Embajadores de Dios. Y un embajador no dice lo que él quiere. Un embajador dice lo que su país le dice, lo que él tiene que decir. Pero también Juan es llamado a preparar. Es una de las tareas que él tenía de allanar el camino de otro, no allanarse el camino a sí mismo. Por eso, si algo se consideraba Juan, él es que era un siervo, él era un esclavo. Mire el versículo 7. Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Él está diciendo, yo simplemente soy un siervo. Por eso ahorita dije que Juan era un enviado para hablar del enviado especial de Dios. Pero aquí vemos a Juan como un siervo para hablar del siervo perfecto de Dios. Hermanos, la predicación del Evangelio tiene que ser precisa, concisa, clara, llana y entendible, porque la predicación precisa prepara tanto la mente como el corazón. Hermanos, la tarea del predicador es predicar y proclamar acerca de otro, no de sí mismo. Hermano, no estamos aquí en este púlpito para predicar de nosotros, estamos aquí para predicar de Jesucristo. El púlpito del mundo no es para predicar de nosotros, el púlpito del mundo es para predicar de Cristo. Es acerca de Cristo, es proclamar a Cristo. Eso es lo que hace la predicación del Evangelio, hermanos. ¿Cuántas predicaciones humanistas? ¿Cuántas predicaciones acerca de hombres? Hermanos, oye bien lo que te voy a decir. Tú no necesitas escuchar lo bueno que tú eres. No. Tú necesitas escuchar lo bueno que ha sido y es Cristo para contigo. Tú no necesitas escuchar que tú puedes hacer grandes cosas o cosas maravillosas. No, lo que tú necesitas escuchar que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. No es hablar de ti, es hablar acerca de Cristo. Hermano, tristemente las predicaciones de muchos púlpitos hoy día es acerca del hombre. Y se habla poco de Cristo o no se habla de Cristo. Por eso es que ustedes ven lo que lo ven en predicaciones, en muchos púlpitos, hombres y tristemente mujeres, que agarran la Biblia, la abren y ya. Te dan 300 vueltas en el escenario, pero no dan una vuelta en las escrituras. Porque hablan de la gente, hablan del hombre. ¿Y Cristo? ¿Dónde está? Hermanos, se necesitan púlpitos que hablen de Cristo. Hermanos, la predicación del Evangelio tiene que remover y quitar cualquier obstáculo que permita recibir al Mesías. Hermanos, y el obstáculo mayor que tiene el ser humano, que tenemos todos nosotros, es el pecado. Por eso la predicación
del Evangelio no solamente que prepara, sino que la predicación del Evangelio, en segundo lugar, otro aspecto importante es que la predicación del Evangelio salva. Vamos a verlo, el versículo 4. ¿Bautizaba Juan dónde? En el desierto, y predicaba el bautismo ¿de qué? De arrepentimiento y ¿de qué? Para perdón de pecados. Y dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por en el río Jordán, confesando sus pecados. Hay un versículo en Romanos capítulo 10 que dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es importante la confesión de pecados. Y óigame bien lo que le voy a decir. No es la confesión de pecados a un hombre, es la confesión de pecados a Dios. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay una doctrina por ahí que enseña, oiga esto, hay una doctrina por ahí que enseña que si tú no le confiesas tus pecados a un hombre, o que si alguien no ora por ti antes de morir, tú no puedes ser salvo. ¿Dónde encontramos eso en las Escrituras? Bueno, yo estoy seguro y yo creo firmemente, yo estoy convencido de eso, que una persona, Dios la salva solo en su hogar, solo en un cuarto, solo en los últimos minutos de su vida. Si cree en Cristo y confiesa a Cristo como Salvador, es salvo. Quizá yo no lo sepa aquí, quizá uno se equivoque y no diga, bueno, se fue al infierno porque ese nunca se convirtió, ese nunca fue a la iglesia, yo no sé si la ve, no sé. Y quizá no lo encontremos allá en el cielo porque en el último momento de su vida confesó a Cristo como Señor y Salvador y pidió perdón por sus pecados, y yo creo que eso es lo que dicen las Escrituras. Pero aquí dice que la predicación del Evangelio lleva a la salvación. Bautizaba a Juan en el desierto y que hacía, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Habla del bautismo de arrepentimiento. Esta frase llama mi atención porque no simplemente que Juan bautizaba, lo que significa bautizar es sumergir. Y el bautismo, hermano, no es algo nuevo, no era algo solamente del Nuevo Testamento, era una ceremonia judía del lavamiento, era un lavamiento, hablaba de una purificación. No era un rociamiento, sino era sumergir completamente a la persona, lavarse, limpiarse. Pero eran aquellos, dice Juan, que se arrepentían de qué? De sus pecados. Predicaba el bautismo de qué? De arrepentimiento, ¿para qué? Para perdón de pecados, no simplemente para un lavado externo. Mano, podemos estar muy limpios por fuera, pero por dentro estar muy sucios. De hecho, el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 23 llamó a los fariseos, escribas y fariseos hipócritas. Dice, ay de vosotros, porque por fuera están muy limpios, están muy adornados. Ustedes son unos sepulcros blanqueados, que por fuera están muy limpios, muy adornados, muy acomodaditos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Hermanos, el bautismo y el lavamiento que Dios quiere hacer por medio de la predicación del Evangelio no es por fuera, es por dentro. Es lavar, es limpiar, es purificar. Para que la predicación, hermanos, la predicación del Evangelio sea efectiva, tiene que haber un llamado al arrepentimiento. ¿Y al arrepentimiento de qué? De pecado. De hecho, si usted va un poquito más adelante, en el mismo capítulo 1 de San Juan, mire el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, ¿qué él decía? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué? Arrepentíos y creed en el Evangelio.
¿A qué llama la predicación, hermanos? Al arrepentimiento. Usted sabe lo que significa arrepentimiento. Esto yo no tengo que explicarlo. Pero por si acaso, arrepentirse es devolverse. Sencillo, de devolverse de un camino. Y no simplemente de un camino, es devolverse de un camino malo. Pero el arrepentimiento empieza en la mente. Pero para arrepentirte de tus pecados, tú tienes que saber que eres pecador y tienes que entender que estás en un camino malo. Porque nadie se arrepiente si sabe que está en el camino correcto. Déjeme decirle algo. Ningún verdadero cristiano se arrepiente de ser cristiano. Como que hay un silencio aquí sepulcral. No sé si dije algo bueno o algo malo. Yo lo voy a repetir, a ver si usted no me entendió o me entendió. Ningún verdadero cristiano se arrepiente de ser cristiano. Porque el verdadero cristiano que ha confiado en Cristo sabe no que está en un camino, sino que está en el mejor camino. Que no hay otro camino, no hay otra opción. Hay una canción que ahora llegó a mi mente, de hace muchos años atrás, un hermano que la cantaba, que decía, volver hacia atrás es imposible. Volver a ese mundo tan cruel y malvado, bueno, eso lo estoy agregando yo, y perverso, donde nada sirve. Bueno, solo aquellos que entienden que está en su camino bueno, en un camino bueno, es que no vienen a Cristo. Pero la Biblia es clara y dice, hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hay mucha gente que no se arrepiente ni le entrega su vida a Cristo porque entienden que, bueno, el camino que yo estoy no es tan malo, porque yo no hago tantas cosas malas. Mira, y puede ser que al final del camino, no es al final de tu camino. Es que tú tienes que devolverte de ese camino e ir en dirección de Cristo para que ese camino te pueda llevar a la salvación, el camino de Cristo. Por eso Juan predicaba eso. Hermano, solo cuando una persona se arrepiente de sus pecados y se arrepiente de verdad, sus pecados son perdonados. Hay un comentarista que dice lo siguiente: había muchas personas que reconocían sus pecados y su necesidad de prepararse para el Mesías. Ellos también estaban dispuestos a hacer algo en cuanto a eso, porque vamos a ver qué implica también el bautismo, no solamente un lavamiento. Y él sigue diciendo, el mensaje principal de Juan no era, eres un pecador y necesitas arrepentirte. Él dice, el mensaje principal de Juan era, el Mesías viene. El llamado de arrepentimiento era la respuesta a las noticias de que venía el Mesías. Prepárate porque viene el Mesías. Y me voy ahora a un ámbito un poco escatológico. Hermano, Jesucristo viene. Amigo, Jesucristo viene, prepárate. Arrepiéntete, ese es el mensaje. Hermanos, por eso que la predicación tiene que ser acerca de Cristo. Porque la predicación del Evangelio es la que salva. Hermano, el objetivo de la predicación no es entretener, sino convencer de pecado que lleva al arrepentimiento. Voy a repetir eso. El objetivo de la predicación no es entretener, sino convencer al pecador que necesita arrepentimiento. Por eso no estamos aquí, hermano, para hacer show ni espectáculo. El que quiera show, que vaya a un circo. Y tristemente, hermanos, hay muchas reuniones que no se le puede llamar iglesias,
se le pudieran llamar circos, porque en vez de hablarle a las personas, lo que están entreteniendo a la gente. Salen más entretenidos que convencidos de la palabra de Dios. Hubo un predicador del siglo pasado que dijo que llegará un tiempo donde en vez de pastores alimentar a las ovejas, vendrán ladrones para entretener a las cabras. Pablo lo dijo de otra manera, que vendrá un tiempo donde habrá comezón de oír. Mucha gente se volverán a las fábulas y a los cuentos. Hermanos, Juan no vino para entretener, Juan vino para predicar el evangelio de Cristo Jesús. Por eso Juan no tenía una ropa llamativa, por eso Juan era un hombre sencillo, era un hombre humilde, que ya que su labor no era llamar la atención a sí mismo, sino que su labor era llevar a las personas al Mesías. El versículo 6 nos dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Ni la ropa ni lo que él comía era extravagante, era llamativo. Hay langosta, no es langosta que usted piensa del mar, ¿no? No vaya a confundirse, oye, comía langosta. No, no era langosta de esa. Era langosta del desierto. Su vestimenta era algo parecido a la de Juan, a la de Elías, ¿se acuerdan? Que en San Juan capítulo 1 le preguntaron, ¿eres tú Elías? Y él dijo, no, yo no soy Elías. Entonces, ¿quién eres? Le preguntaron, para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. Y él decía, yo solamente soy la voz del que clama en el desierto. Solamente soy una voz. Hermanos, mucha gente llamando a la atención a sí mismos cuando la atención debe estar en Cristo Jesús. La predicación no tiene que ver de nosotros, hermanos. No es hablar de nosotros. En una ocasión Juan dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. No se trata de mí. Se trata de Cristo. Hermano, la labor de la iglesia es hablar de Cristo. No hablar de la iglesia, es hablar de Cristo. A veces cuando salimos a predicar el evangelio, ¿y de qué iglesia tú eres? No, eso no importa por ahora. Olvídate de eso. Eso no importa. Lo que yo quiero hablarte es de Cristo, que eso es lo que te va a salvar a ti. Necesitas que me identifique de qué iglesia, ok, más adelante te lo digo, pero ese no es el mensaje que te quiero traer. Hermanos, el bautismo era una muestra pública, no solamente era una muestra de lavamiento, de purificación, sino que era una muestra pública de haber recibido al Mesías como Salvador, pero también era una evidencia de una vida transformada. Por eso Juan también explicaba que lo que significa arrepentirse y bautizarse. Si usted va conmigo, por favor, a San Lucas capítulo 3. Quiero tomar esto porque el bautismo, hermanos, aparte de ser algo interno, refleja algo externo. San Lucas capítulo 3, si usted lee, vamos a leer desde el versículo 8, por favor. San Lucas 3, 8 dice, en este mismo contexto, lo que pasa es que Lucas nos da unos detalles que Marcos no nos da. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué pasa? Se corta y se echa en el fuego. Él está hablando de la nación de Israel, como no estaba dando frutos, Dios los iba a cortar. Versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces Juan, ¿qué haremos? Interesante, voy a detenerme aquí un segundito. Hermano, la predicación de Juan no simplemente era un discurso, sino que también era un momento en el cual él recibía respuestas o preguntas. Hay inquietudes. ¿Qué vamos a hacer entonces?
¿Usted se acuerda en la predicación de Pedro? En Hechos capítulo 2. Después que él predicó, ¿qué ellos le dijeron? Hermanos, ¿qué haremos? Y que Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. ¿No, verdad que sí? ¿Qué haremos? Aquí vemos la misma pregunta. ¿Qué haremos? En el versículo 10. Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que no tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser que bautizados, pero antes de bautizarlo, le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. Parece que eso era algo común entre los soldados. Y contentaos con vuestro salario. Veo caras tristes. Hermano, el Evangelio no solamente que te cambia tu manera, tu interior, sino que también cambia tus acciones. Ahí es que está el problema de mucha gente. ¿Cuál? Que quiere arrepentirse, pero quiere seguir haciendo lo mismo. O quiere ser cristiano, pero no quiere ser transformado. No quiere tener un cambio en su vida. ¿Quiénes vinieron? Oh, dice ahí que vinieron los fariseos, también vinieron los, tenía la gente del Instituto General, vinieron los publicanos, vinieron, ¿quién más vinieron? Los soldados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A cada uno le dijo, miren lo que ustedes tienen que hacer. Hermanos, el bautismo es importante. El bautismo en agua porque nos habla de una vida nueva. Eso es lo que explica Romanos capítulo 6. Hermanos, la predicación de Juan tuvo una gran aceptación, como nos dice, si volvemos a Marcos capítulo 1, que nos dice que salían a él de todos lados, en el versículo 5, y salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Esta predicación de Juan tuvo éxito, tuvo una gran aceptación porque hablaba de la necesidad espiritual, la necesidad interna de las personas. Hoy día las predicaciones hablan más de las necesidades externas. ¿Sí o no? Tú necesitas un mejor carro, tú necesitas mejor ropa, tú necesitas mejor salario, tú necesitas más dinero, tú necesitas una mejor vida, tú necesitas más salud. ¿Sí o no? Parece como que no, hermano. Esa es la predicación de hoy en día. Las necesidades externas de la gente. Y bueno, como todo el mundo tiene necesidad externa, vamos a escuchar eso, porque si el Señor lo que me va a dar es eso, vamos a recibir ese evangelio. Lo que se le llama el evangelio de la prosperidad. Hermano, no estamos en contra de la prosperidad porque Dios es próspero, enormemente próspero. No estamos en contra de la prosperidad. Lo que estamos en contra es de que se proclame, se predique que Dios te va a dar todas esas cosas terrenales y si tú no te la das, si tú te enfermas, si tú tienes tu necesidad y toda esta cosa, que tú no eres hijo de Dios. ¿De cuándo a dónde? Hermanos, notamos aquí que Juan fue un predicador exitoso, no por su forma de predicar, tampoco por su vestimenta, tampoco por su estilo de predicación. Él no fue un predicador exitoso tampoco por las señales o milagros. De hecho, Juan ni una señal ni un milagro hizo. Él fue un predicador exitoso porque predicó el contenido preciso del Evangelio de Dios. Noé
fue un predicador exitoso. ¿Cuántos se convirtieron? 7 gente en 120 años. ¿Fracasó Noé? No. Mano, para mí que Noé fue exitoso porque logró salvar a su familia. Predicó lo que Dios le dijo que predicara, proclamó lo que dijo que Dios predicara y entraron los que quisieron entrar. Hermanos, un predicador exitoso no es que el que gana 1000 almas. El predicador exitoso es el que predica el evangelio de Cristo y personas, sea 1, 2 o 3, reciben ese evangelio. Yo no quiero tener éxito con mucha gente. Yo quiero tener éxito predicando y serle fiel a la palabra de Dios. Aunque nadie me conozca. Hemos visto ya 2 aspectos importantes de la predicación. Número 1, la predicación del evangelio prepara. Número 2, la predicación del evangelio salva o lleva a la salvación. No hay salvación sin la predicación del evangelio. Y en tercer y último lugar, los versículos 7 al 8 nos dicen que la predicación del evangelio transforma. No solamente te salva el evangelio, sino que te transforma. Por eso, hermano, necesitamos predicar el evangelio continuamente a nuestras vidas. Mira lo que dice el versículo 7 y el versículo 8. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es, ¿qué? Más poderoso que yo. Y dice, a quien no soy indigno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y ahora viene algo más. Yo a la verdad os he bautizado con agua. Pero él os bautizará no con él, sino con Espíritu Santo. Una profesión de fe. Ya ven lo que voy a decir. Una profesión de fe. Un bautismo en agua. Te puede arreglar ciertas cosas y puede cambiarte ciertas cosas. Pero si tú no has creído verdaderamente en Cristo Jesús y no has sido sellado por el Espíritu Santo de Dios, tu vida no puede ser transformada. Lo voy a decir de otra manera. El Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 13, explicando la parábola del sembrador, que él dijo que hay una semilla que cae en un terreno pedregoso. ¿Sí o no? ¿Y qué hace por un tiempo? Crece. ¿No es verdad que sí? Crece. Y hasta da fruto. Pero cuando llega la hora dura, muere. ¿Por qué? Porque no cayó en buena tierra, no estaba profunda. Hermano, una persona puede tomar una profesión de fe. Puede durar hasta 5 años en la iglesia. Puede durar 10 años. O sea, ojalá que no sea el caso de ninguno de ustedes. Pero llega un momento donde llega una prueba difícil, una situación dura, que se va a mostrar realmente lo que es. Si es un verdadero hijo de Dios o no lo es. Una persona puede durar en la iglesia, hermano, 100 años sin el Espíritu Santo. ¿Usted sabía eso? Hablé algo como raro aquí o duro. Déjeme decirle algo, hermano, mire, en cierta medida, la congregación es un buen lugar. ¿Sí o no? Para mí sí. No en cierta medida, en muchas cosas la congregación es un buen lugar porque veo gente diferente, hay un buen ambiente, que llegamos, nos saludamos, hay música buena, ¿no verdad que sí? Hay buenos bancos, hay gente agradable, hay gente que no es tan agradable, pero bueno, yo no lo vuelvo a ver más después de una semana. Pero es un ambiente como muy bueno, ¿no verdad que sí? Que uno viene. Pero hermano, la iglesia no se trata de eso. Ser cristiano no es eso. Y hay gente que va a la iglesia, bueno, hay gente que ha llegado a la iglesia buscando mujeres y hombres también. Ya han llegado a la iglesia por buscando refugio. Y, y, y eso puede ser hasta positivo. Pero hermanos, lo que Dios quiere no es un grupo de gente reunida, Dios quiere un grupo de gente salva.
transformada. Y tampoco, hermanos, es un grupo de gente perfecta, sino gente que está buscando agradar a Dios y que su vida está siendo transformada continuamente. La pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros: ¿soy yo la misma persona que era hace un año, hace 2 años, hace 3 años? ¿Ha transformado mi vida, mi manera de pensar de alguna manera el Señor? Hermanos, la predicación del Evangelio transforma. Juan, como siervo, era solo la voz que clamaba. Él solamente era la voz que clamaba. Su trabajo era apuntar hacia alguien mejor. Por eso él dice en el versículo 7, viene tras mí alguien que es más poderoso que yo. En San Juan capítulo 1, el versículo 29, dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Hermanos, el Evangelio habla de alguien mejor que nosotros. Por eso, hermano, por eso me encanta esto. Por eso debemos hablar no de nosotros, ni siquiera de la iglesia. Tenemos que hablar de Cristo, porque Él es mejor que nosotros. Yo lo sé. Cuando ustedes me ven aquí predicar, ustedes me ven todas las faltas. Todas las faltas. Pero cuando miramos a Cristo, ¿vemos faltas en Cristo? Bueno, cuando vemos una iglesia, ¿qué vemos? Gente pecadora, gente con fallas, ¿sí o no? Pero cuando vemos que la iglesia es de Cristo, la cosa cambia, porque en Cristo no hay fallas, no hay faltas. Por eso Juan dice, alguien mejor que yo. San Juan 1:35 y al 37 dice algo similar. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y mira lo que pasa en el versículo 37. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y ¿qué hicieron? Siguieron a Jesús. Hermano, el punto es que no me sigan a mí, no que no te sigan a ti. Sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Vete con Jesús. A Juan le cuestionaron, mira, se están yendo con Jesús. Es para eso que yo vine, no es para que me sigan a mí, es para que sigan a Jesús. Hermano, su trabajo era señalar a alguien mejor y de mayor impacto, no solo un impacto externo, sino más bien interno. Por eso el versículo 8 termina diciendo, yo a la verdad, dice Juan, os he bautizado con agua, pero, Él os bautizará con Espíritu Santo. El bautismo en agua es temporal. El bautismo en el Espíritu Santo es permanente. Es para siempre. Dice Pablo que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y voy cerrando con esto. Él habla del bautismo del Espíritu Santo, algo que fue profetizado antes por el profeta Joel. Si usted puede ir y leerlo más adelante en Joel capítulo 2, Joel profetizó de que vendría alguien, vendría el siervo del Señor, que bautizaría con el Espíritu Santo. El bautismo en agua era necesario y era importante hasta que Jesús llegara. Cuando Jesús llegara, iba a traer algo mejor, que era el bautismo por y en el Espíritu Santo. Ese bautismo del Espíritu Santo no podía llegar antes porque era Cristo que tenía que traerlo. Cuando Jesús fue bautizado, en el mismo capítulo 1, el versículo 10 dice, luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos
y que al Espíritu como paloma que descendía sobre él. El bautismo del Espíritu Santo tenía que ser traído por Cristo. En otras palabras, oiga esto, el poder transformador del Evangelio está en la persona del Espíritu Santo. Algunos dicen, no, que ustedes no tienen el Espíritu porque no le da esto y que lo otro. Yo no quiero que me dé nada de eso, honestamente. No estoy interesado ni quiero que me dé nada de eso. Porque va y me doy un golpe en la cabeza o algo raro me pasa, pero no quiero que me dé nada de eso. Yo sí quiero que el Espíritu Santo transforme mi vida. Eso sí yo quiero. Que me haga alguien más paciente, alguien más amoroso, alguien más pasivo, alguien más amable, alguien más obediente a Dios y a su palabra. Eso es lo que yo quiero del Espíritu Santo, que me esté transformando. Ahí es que está el poder transformador del Evangelio en el Espíritu Santo. Este bautismo del Espíritu Santo significa, como dijo un escritor, un nuevo pacto, la presencia permanente interna del Espíritu Santo. Dice ese escritor, empoderar a los creyentes para el servicio y la santificación. Por eso Juan no apuntaba hacia él, sino que apuntaba hacia Cristo. Resumo. La predicación del Evangelio número 1 prepara el corazón y la mente para recibir a Cristo. Número 2, salva, lleva a la salvación. Y número 3, transforma. Yo creo, hermanos, que una persona por el Evangelio puede ser transformada, cambiado por el Evangelio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y no solamente eso, hermanos, el Evangelio en la vida del creyente fortalece y transforma al creyente. Un momento de tristeza, el Evangelio lo cambia en un momento de alegría. Un momento de pérdida, el Evangelio lo cambia en un momento de ganancia. Un momento de desánimo, el Evangelio lo cambia en ánimo. Un momento de baja, el Evangelio lo cambia en alta. Un momento de guerra, el Evangelio lo cambia en un momento de paz. Porque el Evangelio, como dice Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Señor, te damos gracias por tu Evangelio. Bendiga su palabra. Ayúdanos a ser fieles ministros del Evangelio de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendiciones.